Un saludo nuevamente para todos los asistentes al módulo de nutrición y bienvenidos. En este video vamos a comenzar a trabajar el tema de alimentos, que por ser un tema que tiene varios puntos importantes que deben tocarse, pues lo hemos fraccionado en dos. Hemos partido el tema en dos bloques grandes, el primero de los cuales lo vamos a iniciar hoy. En esta parte o en este primer video vamos a empezar a hablar o a comenzar a hablar de dos tópicos grandes, o tenemos más bien dos ejes temáticos grandes que van a ser los que se están viendo en la pantalla. Primero vamos a hablar de algunas generalidades sobre los alimentos a nivel general, pues a nivel genérico, y luego nos centraremos propiamente en los alimentos de origen vegetal, como veremos más adelante que se clasifican. La idea es pues empezar con esta parte inicial, la parte general, para luego pues entrar en detalles y que obviamente todos los temas o los tópicos que se toquen tengan una secuencia lógica. Tenemos también, claro, unos objetivos para esta presentación y para este tema, que son los que se ven en la pantalla o los que están ahí. Primero que todo, pues trataremos de que quede claro y de entender las distintas funciones que tienen los alimentos como fuente de nutrientes, obviamente, pero no solo como eso, sino por otras funciones importantes que cumplen en la dieta. Dos, trataremos de entender qué factores influyen o afectan el valor nutricional de los distintos alimentos que consumimos. Discutiremos, cómo no, la clasificación de los alimentos. Y finalmente, ya en el segundo eje temático, nos centraremos en el grupo de los alimentos vegetales para ver, como dice muy claramente ahí, la composición y qué tan importantes, qué tan relevantes son en la dieta humana y cuál es el aporte que entregan. Comencemos entonces. Bueno, la idea es, antes de entrar en discusión pues, acerca de las generalidades de los alimentos, que volvamos o nos devolvamos un momento sobre la definición que habíamos dado acerca de lo que era un alimento. No, tenemos que recordar que para efectos del tema que estamos tratando y para seguir un orden pues como coherente en las cosas, lo que nosotros definimos como alimento en el tema pasado era básicamente a una parte comestible de un organismo que bien podía ser una planta o que podía ser un animal. Aquí pues decíamos o decíamos en ese entonces que los alimentos podían tener esos dos orígenes, que eran partes comestibles que simplemente aportaban nutrientes en la dieta. Cuando hablábamos de órganos o de más bien partes vegetales y animales, decíamos que podían ser órganos o tejidos, tanto de una planta como de un animal, y dábamos el ejemplo de, por ejemplo, en los vegetales decíamos que los frutos o las hojas o los tallos pues son órganos propiamente de la planta en este caso, así como en el animal pues los órganos serán obviamente el corazón o el músculo esquelético o similares. Pero la idea es que en ambos casos lo que tenían en común esos órganos, tanto vegetales como animales, era precisamente el hecho de que aportaban nutrientes y que eran obviamente comestibles. También incluíamos ahí las secreciones, productos pues, de secreción, tanto en alimentos o en organismos vegetales y animales, aunque aquí hay que ser un poco más precisos y decir que el término de secreciones aplica sobre todo particularmente a los alimentos animales y propiamente el caso de la leche o de las leches animales. Eso no significa pues, que no haya secreciones de plantas que se puedan consumir, como por ejemplo mieles o similares, pero digamos que el ejemplo más típico pues, de lo que son secreciones comestibles, pues obviamente se aplicaría a lo que es la leche como tal. Esa era la definición que dábamos en el tema pasado de lo que era un alimento. Obviamente es una definición un poco restrictiva porque si se compara esto a la luz de lo que estamos comiendo hoy en día, gracias a la industria alimenticia, pues entenderíamos que no mucho de lo que estamos comiendo pues necesariamente cabe en estas categorías. De todas maneras, vamos a tratar de limitarnos a esta definición cuando sea necesario y en algunos puntos ampliaremos o seremos más laxos con la definición para incluir algunas otras cosas que estamos consumiendo hoy en día en nuestra dieta moderna y que mal que bien, así nos duela un poco, pues se consideran en este momento alimentos, pese a que no cumplan estrictamente la definición que estamos dando acá. Bueno, un primer punto importante, y ahora sí nuevo en la discusión, es qué funciones cumplen los alimentos.
Y pues yo obviamente reconozco que sería, es muy lógico, que es casi que muy de perogrullo, pues preguntar qué funciones tienen los alimentos, porque sin duda alguna la razón por la que nosotros comemos o por la que un individuo, un organismo, un animal consume algún alimento, come, es simplemente porque de ahí saca los nutrientes. Por eso digo que es algo pues como muy elemental, muy tonto de pronto preguntarlo, pero la cuestión es que sí vale la pena volverlo a recordar, es porque es que realmente los alimentos son almacenes dinámicos de nutrientes. Cuando digo dinámicos, yo quisiera de pronto resaltar la palabra o hacer claridad sobre este término, es porque si bien nosotros tendemos a pensar que pues, los alimentos tienen los nutrientes y ellos están ahí sin ningún tipo de modificación, eso no es completamente cierto. Los mismos nutrientes que están en los alimentos van sufriendo modificaciones en la medida en que el alimento va cambiando por distintas cosas. Y eso es importante recordarlo para que más adelante en esta misma presentación hablemos de los factores que eventualmente afectan el valor nutricional que tiene un alimento en particular. Por ahora simplemente digamos que sí, que los alimentos son almacenes de nutrientes que aportan nutrientes. Ya habíamos dicho que más o menos el cuerpo humano requería alrededor de 50 nutrientes o un poco más de pronto, pero que obviamente los encuentro en esos alimentos. Pero ojo pues que los nutrientes no están quietos necesariamente como esperando a ser consumidos, sino que ellos también están haciendo parte de un proceso dinámico biológico que los hace cambiar a veces para bien y a veces para mal. Entonces nos quedamos con el concepto de que la primera función que tienen los alimentos es ser un almacén dinámico de nutrientes, que obviamente es lo que va a darle al cuerpo los materiales necesarios para que salquen energía, para que obtengamos ATP y las sustancias químicas que requerimos también para el crecimiento, para la reparación, para la formación de tejidos, cosas pues que ya habíamos mencionado cuando definimos nutrientes y alimentos. Ahora, hay un detalle importante con los alimentos y lo subrayo aquí para que hablemos, para que solamente lo mencionemos porque desafortunadamente escapa al alcance de este módulo y al objetivo que pretendemos. Es muy importante recordar que si bien los alimentos son los almacenes de nutrientes para nosotros, son lo que nos aportan nutrientes a nosotros, a nuestro cuerpo, no deberíamos nunca olvidar que los alimentos, sean de origen vegetal o sean de origen animal, también son seres biológicos y son seres biológicos que han sufrido obviamente un proceso de evolución a lo largo de millones de años que lleva la vida en este planeta. Hago esa aclaración es por el hecho de que el ser humano, que se acostumbró, que se adaptó a comer esos alimentos, evolucionó paralelamente con ellos. Es decir, nuestro organismo, y eso es muy importante tenerlo presente, nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo y sobre todo nuestro sistema inmunológico tuvo una evolución paralela que ha durado millones de años durante pues, el tiempo que estamos aquí en el planeta, en el cual hemos evolucionado juntos para adaptarnos los unos a los otros. Yo estoy poniendo esta imagen aquí, es precisamente para ilustrar ese concepto. Durante millones y millones y millones de años, nosotros hemos sido básicamente animales muy parecidos a estos que están en esta franja de la imagen durante millones de años. Y solamente desde hace unos 10.000 años aproximadamente venimos comiendo alimentos muy parecidos a los que estamos encontrando hoy. Pero ojo que cuando comparamos, por ejemplo, la dieta moderna nuestra llena de comida chatarra y gaseosas con la dieta para la cual nosotros evolucionamos durante millones de años, ojo que hay unas diferencias muy importantes y hay unas, ¿cómo decirlo? Unas diferencias que hacen precisamente o que explican por qué muchas de las dietas modernas, incluso dietas que empezamos a consumir hace 10.000 años aproximadamente, son tan peligrosas y tan nocivas. Como dije hace un momento, pues esto desafortunadamente discutir esta discusión escapa al alcance del módulo, pero sí tenemos que tener presente una cuestión y es que los alimentos nos aportan nutrientes, pero de los alimentos que estamos hablando son de los alimentos con los cuales evolucionamos paralelamente durante millones de años y con los cuales de hecho nuestro cuerpo está mejor adaptado a comer y eso explicaría o eso les va digámoslo, a permitir entender por qué hay ciertos alimentos que comenzamos a consumir recientemente, es decir, hace 10.000 años, o mucho más recientemente, hace 60, 100 años, y que son tan cuestionables o tan cuestionados hoy en día y a veces tan peligrosos.
Bueno, hay otra función que tienen los alimentos que vale la pena mencionar. Sí, o sea, la idea es que los alimentos, pues cuando uno piensa en ellos y como decíamos hace un instante, ¿qué función tienen? Pues la función más obvia es esta, la de aportar nutrientes y todo eso, pero me parece a mí que esta función que están leyendo en la presentación, en la imagen, no debería descartarse, porque sin duda alguna, de alguna manera nosotros también hemos evolucionado para disfrutar los alimentos. Los alimentos dan placer, o sea, es bueno saborearlos, es bueno comer, es bueno percibir todas las sensaciones que aportan y esa es de hecho la otra función. Uno podría decir que los alimentos, además de obviamente aportar nutrientes, pues tienen un elemento de hedonismo o aportan placer al ser humano, por lo que pues se hace posible que uno pueda percibir texturas, sabores, aromas y que los pueda combinar. Hay una infinidad de maneras de combinar esto para que precisamente aporten placer en la dieta. Es una función que, como decía hace un instante, pues bioquímicamente hablando no es tan relevante, pero sigue siendo importante. A continuación, entonces, pasemos a hablar un poco más acerca de cómo están compuestos los alimentos, cuáles son los componentes que encontramos dentro de los alimentos. La primera cosa que tenemos que decir es que cuando nosotros vemos un alimento cualquiera, independientemente del nombre que le queramos poner, es decir, independientemente de que sea el trigo, una galleta, o que sea la carne, o que sea una papa, o una zanahoria, o lo que sea, en última instancia, lo que nosotros estamos viendo es un conjunto de sustancias químicas diferentes. Un alimento siempre tiene o está compuesto por una infinidad de muchas sustancias químicas distintas. Entre todas estas sustancias químicas, yo puedo hallar dos grupos de sustancias. Todas aquellas que se consideran nutrientes y que aportan, de hecho, pues, sí, las 50 de esas sustancias que decíamos que requería el cuerpo humano, a ese grupo de sustancias se le va a llamar la fracción nutritiva del alimento. Pero es importante tener presente que dentro de los alimentos existen más sustancias químicas que no necesariamente son nutrientes o se consideran nutrientes, pero que siguen siendo importantes dentro de la estructura del alimento y que para el cuerpo humano siguen siendo importantes también porque aportan otras propiedades. A esos que no son nutrientes, pues los llamamos simplemente la fracción no nutritiva de los alimentos. Dicho de otra manera, en los alimentos siempre vamos a encontrar una fracción nutritiva y una fracción no nutritiva. Creo que sobra decir, obviamente, que el valor biológico o el valor nutricional, pues dependerá obviamente de la primera, de la fracción nutritiva del alimento. Ahora, en esa fracción nutritiva, pues lo que vamos a encontrar es lo que ya habíamos mencionado en el tema pasado, acerca de lo que se consideraban nutrientes, de los grupos de nutrientes. Se recordará que son los macronutrientes o lo que es lo mismo decir los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los micro, que son las vitaminas y los minerales, el agua y la fibra. Todos estos hacen parte, como están viendo en la imagen, de lo que se considera la fracción nutricia o la fracción nutritiva del alimento. Pero entonces decíamos que había otros componentes. Esos otros componentes que no se consideraban nutrientes y que llamamos la fracción no nutritiva de los alimentos, pues podemos decir simplemente que son otras sustancias químicas. Algunas de esas sustancias químicas que no son nutrientes y que están presentes en los alimentos ocurren de manera natural, es decir, hacen parte naturalmente del alimento. Estamos hablando de las sustancias, por ejemplo, que están presentes en ciertos vegetales, en distintos alimentos, que le proporcionan aromas o olores específicos o colores y texturas específicas. Estos componentes no nutritivos de los alimentos que son naturales son lo que normalmente le da las propiedades organolépticas al alimento, es decir, lo que hace que tengan un sabor particular, una textura, un aroma en particular o un aspecto inclusive determinado. Pero también dentro de esa fracción no nutritiva, desafortunadamente, hay sustancias que ocurren ya no naturalmente, o sea, que no son parte integral del alimento, sino que son adicionadas o aparecen después de que sobre un alimento pues ya constituido. Estamos hablando de sustancias no nutritivas, no naturales y que casi siempre se reducen a contaminantes alimenticios que pueden incluso contener sustancias muy peligrosas como mercurio, metales pesados o inclusive microbios
y aditivos que son los que les ponen normalmente a la industria alimenticia para poder conservarlos o también cambiarle las propiedades organolépticas, es decir, cambiarles el aroma, eh, el sabor, etcétera, etcétera. La cuestión es que todos estos, pues obviamente no son nutrientes. De estos, de este grupo en particular, pues creo que ustedes coincidirán conmigo en que estos no son deseables para nada. Lo interesante es que en esa fracción no nutritiva aparezcan estos, porque esos componentes que sí son naturales en los alimentos y que hacen parte de la fracción no nutritiva, es decir, los aromas y los pigmentos, son los que normalmente de cuando en cuando, siguiendo modas o a través de distintas terapias naturales, aparecen como que tuvieran propiedades medicinales. Es frecuente que de pronto se oiga que un alimento X, por ejemplo, o que tiene alguna propiedad importante como sustancia anti-envejecimiento o antioxidante o que ayude con ciertas enfermedades. Hablo, por dar 2 o 3 ejemplos que se me vienen a la cabeza, hablo, por ejemplo, de la quercetina, que está presente en la cebolla, por ejemplo, y que tiene propiedades inmunológicas y propiedades antioxidantes importantes. O hablo, por ejemplo, del licopeno que está en el tomate y que se sabe que es una sustancia importante desde el punto de vista medicinal y antioxidante. Y así pues una lista grande, polifenoles, resveratrol, distintos antioxidantes que hacen parte de esta, pero que lo interesante, como decíamos hace un momento, es que proporcionan ciertas características, podríamos decir, farmacológicas, medicinales. La cafeína, por ejemplo, ¿sí? O la teína, la teobromina, que de pronto cuando estemos revisando cada grupo de alimentos podríamos mencionar eventualmente. Lo que sí debe quedar muy claro es que no hacen parte de la fracción nutricional, pero eso no quiere decir, como acabo de ilustrar, que no sean importantes. De estos, sí, obviamente, pues creo que coincidirán conmigo en que para nada son deseables que estén presentes en los alimentos. Con los alimentos hay que tener otros conceptos o discutir otros conceptos que son importantes también. Vamos a coger uno por uno de los que están viendo aquí en la siguiente diapositiva para que hablemos un poquitico y la idea es como sentar pues como unas bases o una especie de idea central que se debe manejar a lo largo del módulo, sobre todo porque ayuda mucho a la hora de aprender a mezclar alimentos y sobre todo para entender la necesidad de que se deben mezclar los alimentos. Hablemos, por ejemplo, de la primera idea o de esta primera nota que aparece aquí. Ya nosotros sabemos básicamente que los alimentos como tal pues son almacenes de nutrientes, eso lo dijimos en las funciones, pero es muy importante entender que son mezclas de distintos tipos de nutrientes, mezclas que químicamente, pues como se podrán imaginar, son muy complejas. Eso significa que yo no voy a encontrar, ¿cómo decirlo?, un nutriente o un alimento más bien que esté exclusivamente en un alimento. Es decir, no hay ningún alimento de todos los que nosotros podemos comer eventualmente que lo único que contenga desde el punto de vista nutricional sea una sola sustancia química. Eso es completamente falso. Todos los alimentos como tal, como estamos diciendo, son mezclas de nutrientes. O sea que la idea que se deriva de todo esto es que los nutrientes, los 50 o un poquitico más de nutrientes que el cuerpo requiere, van a estar repartidos por absolutamente todos los alimentos. O sea, yo no voy a encontrar nunca todos los nutrientes en un solo alimento. Sería lo ideal. De hecho, prácticamente para los adultos, o sea, para el ser humano adulto, no hay ningún alimento que cumpla esa función. De pronto en los bebés, en los lactantes, uno podría decir que durante por lo menos los primeros 4 o 6 meses de vida, la leche materna humana sería el único alimento que podría eventualmente contener todos los nutrientes que el cuerpo necesitaría, pero estamos hablando solamente de una fase de la vida, estamos hablando de los primeros 4 a 6 meses de vida aproximadamente. Ya cuando pasa esa época, pues la premisa es que no hay ningún alimento que contenga todos los nutrientes, ¿sí? Y la cuestión es que pues, además de esto, pues uno sí podría decir que hay alimentos que son ricos, por ejemplo, en un nutriente particular, pero no hay un alimento que sea igual a un nutriente. Es decir, no hay un alimento que esté conformado por un solo nutriente como tal. Esto tiene, como les digo, implicaciones importantes porque si estamos partiendo de la base de que los nutrientes están repartidos por todos los alimentos, pues entonces la única manera en la que teóricamente yo podría
digámoslo, consumir todos los nutrientes que requiero es mezclando los distintos alimentos, no hay otra forma. Eso conlleva la idea de que realmente las dietas, que como decíamos en su momento, son cosas muy individuales, pues al ser comparadas uno no podría decir que hay una dieta que sea mejor que la otra, por la sencilla razón de que pues, si una persona mezcla distintos tipos de alimentos porque le gusta comerlos y se compara con la de la otra, desde que le esté aportando los nutrientes que requiere en los dos casos, uno no podría decir entonces que hay una dieta mejor que la otra. La clave aquí, como estamos diciendo, es mezclar y de hecho el valor nutricional que tenga la dieta de una persona, es decir, lo que está comiendo, dependerá sobre todo de que se incluyan una gran cantidad de alimentos por lo que decíamos, porque sencillamente los nutrientes van a estar repartidos heterogéneamente sobre los distintos alimentos que uno puede consumir. Lo que uno puede hacer para juzgar la calidad de una dieta o para saber pues, si la dieta que uno está consumiendo es adecuada o no, además de los parámetros que dijimos en el tema pasado acerca de lo que se debe tener en cuenta para una dieta, para decir que una dieta es correcta, es sobre todo esto, o sea, la mejor garantía, como dice aquí, de que yo sí voy a recibir los nutrientes que requiero y que mi dieta tiene un alto valor nutricional, es sobre todo que la dieta sea politemática, es decir, que incluya la mayor cantidad posible de alimentos, que se varíe bastante. Un error, por ejemplo, que se comete hoy en día, que lo ve uno pues frecuentemente en las personas, es precisamente el hecho de que la dieta tiende a ser monotemática. Es decir, se repite un solo alimento o uno o dos o tres alimentos constantemente y eso conllevará prácticamente en todos los casos a que haya un cuadro de malnutrición, precisamente por lo que estamos diciendo. Porque no, ojalá, pues sería lo ideal que un solo alimento tuviera todo lo que uno requiere, pero eso no es así. Hay que mezclarlos, y pues sí, definitivamente hay que mezclarlos para poder tener una garantía de que la dieta que tenemos o que estamos consumiendo tenga un buen valor nutricional. El siguiente concepto a discutir es entender, necesitamos que se entienda que los alimentos que tienen eventualmente un valor nutricional determinado pueden cambiar ese valor nutricional, precisamente porque todos los alimentos que nosotros podemos consumir en nuestra dieta van a estar sometidos a una serie de factores o cosas que hacen que ese valor nutricional cambie. Es decir, vamos a hablar de los factores que influencian o que determinan el valor nutricional que tenga un alimento determinado en unas circunstancias también determinadas. Antes de mencionar qué factores son, pues hablemos o recordemos rápidamente lo que es el valor nutricional. No se les olvide que cuando hablamos de valor nutricional o valor biológico de un alimento cualquiera, estamos hablando principalmente de la cantidad o de qué tan abundante es ese alimento en nutrientes de tipo esencial, que como se recordará por el tema pasado, pues son precisamente los que el cuerpo no produce y obviamente tiene una necesidad mayor de consumirlos. Eso no quiere decir, como ya también lo esbozamos alguna vez, que los alimentos o que en los alimentos pues yo no pueda consumir nutrientes de tipos no esenciales. Siempre los voy a consumir también, de hecho al cuerpo le hacen falta. Pero no se les olvide que el valor nutricional o cuando o decimos que un alimento tiene un alto valor nutricional, pues lo que estamos diciendo propiamente es que tenga una mayor cantidad de nutrientes de tipo esencial. Aquí lo que vamos a mencionar o lo que vamos a discutir a continuación es simplemente qué factores hacen o pueden cambiar ese valor nutricional. Es decir, qué cambios en las condiciones a las que está sometido un alimento determinado pueden hacer que cambie el contenido nutricional, sobre todo pues para mal, haciendo pues que, por ejemplo, que disminuyan la cantidad de nutrientes esenciales que se tiene. Bueno, entre estos factores, el primero de ellos es que los alimentos, o sea, entender que los alimentos tienen unos componentes químicos que pueden variar eventualmente dependiendo de si el alimento se consume crudo, por ejemplo, cualquier alimento, pues particularmente los vegetales, que son los que más tiende o puede uno consumir crudos, y cuando se consume preparado. Pero más allá de esto, más allá del hecho de que, por ejemplo, consumir un alimento crudo versus preparado en distintos métodos, frituras, cocciones, hervido, etcétera, más allá de esto, hay que entender que los alimentos crudos, incluso sin preparación, pueden cambiar su propio valor nutricional. O sea, no es lo mismo un grano, por ejemplo, fresco, recién recolectado, a un grano que ha sido almacenado en distintas condiciones. O por lo menos en el caso particular de los granos, que es el que estoy mencionando aquí,
No es lo mismo que uno consuma, por ejemplo, un grano cuando está seco o cuando está deshidratado y almacenado, a cuando, por ejemplo, se remoja y el grano se germina. A lo que quiero llegar es que la composición cruda de un alimento, cuando se recolecta o cuando se cosecha o se va a consumir, puede ser distinta, por ejemplo, cuando el mismo alimento crudo también pues, simplemente se somete a un proceso cualquiera, como una germinación. De hecho, la germinación, aquí no aparece pues en la diapositiva, pero aquí la estamos mencionando, la germinación es un proceso que en muchos casos, sobre todo para ciertos alimentos vegetales, puede ayudar mucho a mejorar, de hecho, la composición nutricional o el valor nutricional que tenga un alimento. Hay ciertas plantas y ciertos vegetales que se consumen germinados, como la alfalfa, por ejemplo, o como las raíces chinas, que tienen de hecho un alto valor nutricional y que no lo tendrían si no se hubieran puesto a germinar, si no se hubieran puesto a que sacaran la raicita pues en condiciones de humedad. Lo mismo pasa con ciertos granos como los frijoles o las lentejas, que en los cuales no es lo mismo comérselo seco o remojado de un día para otro, a esperar el proceso de germinación por el cual van sacando la raicita, porque como son semillas, la germinación las activa y al activarse simplemente el valor nutricional puede aumentar. Entonces, a lo que quiero llegar es que la composición propia del alimento pues, se puede modificar dependiendo de distintas condiciones a las que se somete el mismo alimento crudo, porque miren que en todos los casos que he mencionado, pues el alimento no ha sido sometido a ningún proceso de cocción. El segundo factor que puede alterar el valor nutricional o cambiar el valor nutricional que tenga un alimento es este. La forma en que el alimento es transportado o la forma en que el alimento es almacenado. Eso siempre lo cambia, de hecho. Miren que tampoco hemos hablado de preparación, tampoco estamos diciendo aquí que han sido sometidos ni a calor ni a nada, sino que simplemente lo que estamos diciendo es que hay muchos alimentos, como las papas, por ejemplo, que cuando se recolectan tienen una cantidad de azúcares determinada y que cuando son almacenadas en ciertas condiciones o en frío, por ejemplo, los contenidos de azúcares o de carbohidratos, pues en este caso, pueden cambiar. Eso ilustra precisamente lo que estoy diciendo aquí, que eventualmente transportar los alimentos en largas jornadas, sometidos a distintos cambios de temperatura o a condiciones de humedad diferentes, puede cambiar el valor nutricional. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el yacón, que es un tubérculo que, que cuando se recolecta y se consume crudo y fresco, pues tiene un valor nutricional X, pero que cuando simplemente se almacena o se deja al sol durante un tiempo, como hacían por ejemplo los indígenas, el contenido de azúcar cambia. Y el cuerpo obviamente responde distinto a esos cambios nutricionales porque en ciertos casos a veces es deseable que cambie ese valor nutricional y a veces no. Entonces queda claro pues que la composición cruda y cómo se maneje la composición cruda con la germinación o con la maduración, por ejemplo, que no lo mencioné aquí, no es lo mismo un alimento verde que un alimento maduro, pues cambia el valor nutricional. Y también, obviamente, los cambios en el transporte o los cambios en el almacenamiento. Y sin duda alguna esto, pues, pero claro que esto aplica mucho más, es para la industria alimenticia, en el cual estos aditivos, estas sustancias pueden disminuir, casi siempre disminuir el valor nutricional que tenga un alimento determinado. Esto pues desafortunadamente es una cosa que cada vez se ha vuelto más común precisamente porque la industria alimenticia pues requiere de estas sustancias para que los alimentos se conserven o para que sean más atractivos para el consumidor. Bueno, y aquí tenemos otras condiciones que también hacen que cambie el valor nutricional de un alimento. Ya lo habíamos esbozado en la diapositiva anterior, la preparación. La preparación es una de las cosas que eventualmente más puede modificar el contenido nutricional de un alimento, pero no quisiera ser malinterpretado, no quiero que se piense que necesariamente eso significa que no se deban, por ejemplo, cocinar o someter a un tipo de preparación los alimentos. Hay alimentos, de hecho, que si no se, si no se cuecen, si no se someten a algún tipo de preparación, casi siempre utilizando calor, pues de hecho no son tan nutritivos. Sí, la preparación y la cocción o las frituras, los métodos pues, que utilizan calor para preparar los alimentos, casi siempre tienen efectos que podría decir uno que son nocivos, sobre todo cuando se utilizan altas temperaturas. Cuando un alimento es sometido a muy altas temperaturas, pues casi siempre el valor nutricional se daña muchísimo. Pero en muchos alimentos
el someterlo a una cocción suave a bajas temperaturas, de hecho, mejora el valor nutricional. En muchos vegetales, por ejemplo, solamente el hecho de someterlos a una cocción suave, es decir, a un método que maneje bajas temperaturas, una olla lenta, por ejemplo, hace que se rompan las paredes celulares de los vegetales y que se liberen más cantidad de nutrientes, cosa que no pasaría o que difícilmente pasa cuando el alimento se consume crudo. Es decir, la cocción no siempre es mala. Aquí lo que se debe recordar, porque probablemente lo mencionemos más adelante, la clave es la temperatura. Si un alimento cualquiera es sometido a altas temperaturas, eso con seguridad, pues el valor nutricional sufre mucho, disminuye muchísimo. Pero la cocción bien manejada, el calor bien manejado puede eventualmente mejorar inclusive las propiedades nutricionales de muchas cosas. También, digamos que cuando un alimento es sometido también a ciertos métodos de fermentación o de cocción o de interacción con otros alimentos, eso puede cambiar también el valor nutricional porque cambian el pH. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con la leche, cuando uno la somete a un cambio de pH cuando la está fermentando. Cuando uno fermenta la leche, el cambio de pH hace que las proteínas, por ejemplo, que tiene la leche, se fragmenten y que sean de hecho más digeribles y mejor aprovechables por el cuerpo humano. Eso por dar solamente un ejemplo pues que se me viene a la cabeza. La cuestión es que cuando un alimento es sometido a álcalis o a ácidos, es decir, su pH cambia, eso sin duda alguna puede alterar también su valor nutricional y la interacción con otros nutrientes. Hay sustancias químicas que están contenidas dentro de los alimentos que a veces se neutralizan entre sí. Y hay sustancias químicas que de hecho cuando se mezclan dos alimentos determinados, las sustancias químicas que están aquí hacen que las dos sean mejor aprovechadas por el cuerpo. Un ejemplo típico de esto es lo que pasa cuando uno consume, por ejemplo, hierro de cualquier fuente, en la carne o en un vegetal, y a la vez en la misma comida consume una fuente cualquiera de vitamina C. Es sabido, por ejemplo, que la vitamina C aumenta la absorción de hierro a nivel intestinal, o sea que es mucho más aprovechable por el cuerpo. Pero también pasa a veces que cuando uno se come ciertos tipos de vegetales o ciertos tipos de alimentos, no sé, otro ejemplo que se me viene a la cabeza, una leche de almendras, por ejemplo. Una leche de almendras es muy rica en calcio, pero si yo me consumo las almendras o no le hago un paso previo a las almendras antes de hacer la leche, ese calcio no se aprovecha por el cuerpo. Probablemente muchas personas saben que cuando yo voy a hacer una leche de almendras o una leche de ajonjolí, yo debo remojar primero las almendras y el ajonjolí para inactivar ciertas sustancias que neutralizan este calcio. Una de ellas es el ácido fítico, por ejemplo, es una sustancia que está presente en muchos vegetales y que cuando yo me la como, es decir, si yo me como la almendra, un puñado de almendras como tal, ese calcio no se aprovecha tanto por el cuerpo porque el ácido fítico inhibe la absorción de este calcio. Cuando uno remoja, por ejemplo, ciertos vegetales, ciertos granos o ciertos alimentos vegetales, el remojo neutraliza este ácido fítico y hace que muchos de estos nutrientes sean mejor aprovechados por el cuerpo. A eso es a lo que quiero llegar cuando hablo de que las sustancias químicas que están contenidas entre los alimentos, nutrientes, en la mayoría de los casos, pues reaccionan e interactúan entre sí, haciendo que a veces el alimento aproveche más o el alimento aproveche menos, que es precisamente lo que estamos ilustrando. Hablemos a continuación de cómo se pueden clasificar los distintos alimentos que consumimos, es decir, cómo se pueden agrupar según distintos criterios. En la diapositiva, acá en la imagen que están viendo, pues se ven algunos de los criterios que normalmente se usan para clasificar los alimentos. Hay que decir que varios de estos criterios, pues, no son del todo exactos, no, pues, no podríamos decir que son arbitrarios, pero no reflejan realmente todas las características que tiene un alimento. Sin embargo, son criterios que se pueden usar o que se usan de hecho de corrido y que de todas maneras nosotros es probable que los usemos incluso porque siguen siendo útiles para hablar de ciertos grupos alimenticios. Por ejemplo, uno puede clasificar los alimentos según lo que más aportan en la dieta, o sea, según lo que más abunda en el alimento que estamos o los alimentos que estamos estudiando. Pues si bien es claro, como decíamos hace unos momentos, que un alimento no es un solo nutriente, sí es claro que hay alimentos que son muy ricos en un grupo de nutrientes. Por ejemplo, uno puede decir que hay alimentos proteicos.
Y cuando uno habla de alimentos proteicos, pues lo que está diciendo simplemente es que son alimentos que son muy ricos en proteínas. Es una cosa pues muy obvia por el nombre que sugiere la definición. Alimentos proteicos, por ejemplo, son la carne o las leguminosas, las legumbres, como los frijoles o los garbanzos, que volvemos a hacer la aclaración, no es lo único que aportan, pero son muy abundantes en eso, en proteína particularmente. Uno podría también hablar de alimentos grasos, con la misma lógica, o sea, alimentos que son muy ricos en grasa y que lo que probablemente más aportan en la dieta sea grasa, pero no es lo único. Ejemplo concreto, las margarinas o los aceites o las mantequillas o ciertas semillas oleaginosas que tienen esa característica. O también podría hablar de alimentos que son ricos en carbohidratos, alimentos como las harinas, por ejemplo, o los cereales, que pues, es uno de los componentes que más aportan o de las sustancias que más aportan en la dieta. Vuelve y juega, pues como se pueden dar cuenta, pues nos basamos es en lo que más aportan, aunque no es exacto, porque como dijimos, un alimento aporta muchas más cosas que una sola sustancia, que un solo nutriente, pero sirve. La clasificación pues es útil en determinados contextos. También podemos hablar de las funciones, o más bien de los alimentos, o clasificarlos según la función principal a la que se asocian en el cuerpo. Desde este punto de vista, uno puede hablar de alimentos, por ejemplo, energéticos, aquellos que dan energía, como los alimentos que aportan mucha grasa o los alimentos que aportan, por ejemplo, harinas, etcétera, etcétera. O podemos hablar de alimentos estructurales o alimentos reguladores. Es muy parecido a lo que habíamos mencionado con respecto a los nutrientes, que también de hecho se podían clasificar según la función. Uno hablaba, recuérdenlo, de nutrientes estructurales, de nutrientes reguladores, etcétera. Es similar y tampoco es exacta, pues tampoco digamos lo que abarca completamente todas las categorías que puede tener un alimento, pero sirve sin duda alguna y la gente entiende el discurso cuando uno habla de un alimento energético, un alimento estructural. También podemos hablar de los alimentos o clasificarlos según el aporte energético, según la cantidad de energía que aportan a la dieta. Esto sobre todo es relevante cuando estamos hablando de dietas o cuando el tema pues, que se está tratando es el de cómo reducir calorías o cómo aumentar calorías. De hecho, bajo este criterio, uno puede decir que hay alimentos, por ejemplo, hipercalóricos o hiperenergéticos, que serán aquellos que aportan obviamente mucha energía, y alimentos hipocalóricos. Dos ejemplos, el azúcar es un alimento hipercalórico, o sea, un alimento que trae azúcar o que está hecho a base de azúcar es un alimento que aporta grandes cantidades de energía, o los alimentos grasos, por ejemplo, son hipercalóricos, dan mucha energía. Y pues con la misma lógica uno puede decir que hay ciertos alimentos que son bajos en calorías, como las verduras, por ejemplo, que aportan una cantidad alta de nutrientes, pero no aportan una cantidad muy alta de energía. Vuelve y juega es una clasificación que se queda corta en algunos casos, pero que sirve para determinados contextos. Y yo diría que la clasificación más justa, que de hecho la que vamos a utilizar pues en lo que sigue, es la que parte a los alimentos según el origen y según la procedencia que tienen. Desde este punto de vista, uno puede decir entonces que hay dos clases de alimentos según el origen y la procedencia. Y cambio acá la imagen es precisamente porque esa es la que vamos a utilizar. Uno dice que hay alimentos simplemente de origen vegetal y esto es una cosa que es bastante, que abarca una gran cantidad de alimentos sin duda alguna y alimentos animales. De hecho, como les decía, esta es la clasificación que vamos a utilizar, precisamente por el hecho de que es la que de pronto más se ajusta a las necesidades o la que más justamente clasifica los alimentos según las distintas características que vamos a mencionar a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar propiamente de los alimentos ya según su procedencia, según su origen, y como habíamos dicho al principio de esta presentación, lo que haremos es centrarnos inicialmente en las generalidades o en los alimentos vegetales para estudiar la parte general y los distintos grupos de alimentos vegetales con las características que tienen y lo que aportan en la dieta. Muy bien, y este gran grupo de alimentos vegetales, de los cuales, como dijimos, vamos a hablar primero una parte general, una parte global para que se tenga pues como claridad acerca de lo que aportan como grupo a la dieta humana. Incluye varias cosas. Yo decía hace un momento que pues el término alimentos vegetales pues abarcaba mucho más cosas que decir simplemente alimentos energéticos o alimentos hipocalóricos. En este caso particular, cuando hablamos de alimentos de origen vegetal, pues vamos a hablar pues, de todas las plantas, de absolutamente todas las plantas,
y de algunas estructuras comestibles pues, que no se incluyen dentro del grupo de las plantas, pues si fuéramos a ser biológicamente exactos, o sea, desde el punto de vista biológico, los hongos no son propiamente plantas, pero los vamos a incluir ahí. Es decir, cuando nosotros hablamos de alimentos vegetales, hablaremos tanto de frutas, verduras, granos, hortalizas, pero también de los champiñones y las orellanas que como dije, sin ser propiamente plantas, pues sí, sin pertenecer biológicamente al mismo reino de las plantas, pues se incluyen en este grupo. Y también otras cosas que a veces se incluyen en la dieta, como por ejemplo la levadura, que sigue siendo una fuente importante de ciertos nutrientes y que, como pasaba con las setas, pues tampoco lo podríamos incluir dentro del grupo de las plantas. Para efectos prácticos, entonces, cuando hablemos de vegetal, hablamos de todos esos que acabamos de mencionar aquí. Pues siendo más específicos, de hecho, a lo que llamamos vegetales serán estos grupos de alimentos que se están viendo en la diapositiva, en la presentación. Los cereales y todos los alimentos que sean derivados de cereales, como por ejemplo los panes, las pastas, lo que es galletería, el grupo grande de frutas, verduras, hortalizas, que es un grupo muy heterogéneo, pero con algunas cosas en común. El grupo de las legumbres o leguminosas, que a veces mucha gente las confunde con las hortalizas sin ser lo mismo, son grupos diferentes con características bastante distintas. Y el grupo de las grasas, en este caso más bien de las semillas que son grasosas, oleaginosas, que también es un grupo con ciertas características que hace que se agrupen o que se consideren aparte de otros granos, por ejemplo, como los cereales. Y aquí en este apartado que están los otros, pues también deberíamos o incluiremos a los alimentos que son ricos en azúcar, por ejemplo, como la caña de azúcar o la remolacha azucarera, e incluiremos a la miel, que sigue siendo considerada un alimento y que, pues, como se podrá imaginar, no la puedo incluir en ninguno de estos grupos. Muy bien, ¿por qué son importantes estos alimentos en la dieta humana? Si a uno le preguntaran si son importantes realmente los alimentos vegetales, pues la respuesta obvia es que sí. Yo incluso me atrevería a decir que en los alimentos vegetales están la mayoría de los alimentos o de los nutrientes, qué pena, que uno debería consumir. Obviamente hay excepciones, sin duda alguna. Pero en estos grupos, por ejemplo, que estábamos viendo en esta diapositiva, ahí uno encuentra la mayor cantidad de sustancias alimenticias o nutritivas más bien que el cuerpo necesita. Es importante de todas maneras aclarar que esto que estoy diciendo no es una carta blanca o una sugerencia de que debamos ser vegetarianos, porque volverse vegetariano o vegano, pues que es como un vegetarianismo llevado al extremo, implica una serie de cambios y adaptaciones importantes en la dieta, que es posible que tengamos la oportunidad de discutir aquí cuando hablemos de alimentos animales, pero no es no lo que estoy diciendo. Sin embargo, yo sí quisiera como resaltar que estos alimentos prácticamente aportan una gran cantidad de las cosas que nosotros comemos o necesitamos para funcionar día a día. Incluso, pues tan es así que muchas personas que son veganas, que no comen sino alimentos vegetales, pues prácticamente funcionan de manera normal o por lo menos reciben todo lo que necesitan, aunque hay que hacer unas adaptaciones como dijimos, pero digamos lo que tiene sus ventajas, aunque no es la recomendación que queremos dejar pues en este módulo, no es propiamente la recomendación estricta de que nos debemos volver vegetarianos o veganos, a pesar de que como muchas personas sabrán, eso tiene ciertas ventajas. De manera general, nosotros podemos decir que los alimentos de origen vegetal prácticamente, bueno, no, la mayoría van a ser ricos en agua. Aquí hay que hacer una aclaración y es que lo que vamos a decir en esta parte general, o sea, lo que aportan en general, obviamente tiene sus excepciones, toda regla tiene su excepción. Cuando yo digo, por ejemplo, que los alimentos de origen vegetal son ricos en agua, eh, realmente esto es más aplicable a alimentos, por ejemplo, como las frutas o como las verduras o como las hortalizas, que se sabe propiamente que son ricas en agua.
Pero, como decíamos ahora, hace un momento, toda norma tiene su excepción. Hay alimentos, por ejemplo, como los granos de cereales o como las leguminosas secas o como las semillas oleaginosas que siendo alimentos vegetales, pues son bajos en agua o no aportan agua. Prácticamente, pues no en balde se les llama también a veces frutos secos, por ejemplo, a ciertas semillas oleaginosas y a ciertas nueces y a ciertos representantes de ese grupo. Pero podríamos decir que la mayoría de los alimentos vegetales, incluyendo pues ese grupo que dijimos de las frutas, las verduras y las hortalizas, que es como uno de los más representativos aquí, pues son ricos en agua. En un agua que tiene unas características distintas al agua libre que uno puede tomar, porque es un agua que proviene de un ser vivo. Y al provenir de un ser vivo, al haber estado presente en un ser vivo, como en una planta, por ejemplo, es un agua que molecularmente está estructurada de manera diferente a como podría serlo el agua del grifo o el agua de una botella. De todas maneras, eso, y también pues es importante hacer la aclaración, no significa que el agua libre que tomamos del grifo no sea adecuada y recomendable, pero lo que quiero ilustrar aquí es que es un agua muy particular porque precisamente proviene de un ser vivo que la ha estructurado molecularmente diferente y que de hecho en el cuerpo se aprovecha de una manera diferente a como se podría aprovechar, entre comillas, el agua del grifo. No es pues una gran cosa, pero es algo bastante interesante con respecto pues al agua que aportan los alimentos de origen vegetal. También podemos decir que los alimentos vegetales son ricos en hidratos de carbono o en carbohidratos o lo que es lo mismo decir en azúcares. Aunque aquí, por ejemplo, se ilustra el concepto que estábamos explicando cuando decíamos que la composición nutricional de un alimento podía variar en el alimento crudo. Cuando hablamos de los carbohidratos que se aportan en los alimentos vegetales, tendríamos que hacer la aclaración de que, por ejemplo, las frutas, mayormente las frutas, los tipos de azúcares que aportan son azúcares sencillos o azúcares que tienden a ser dulces. A diferencia de los azúcares que aporta, por ejemplo, un tubérculo como la papa o un grano de arroz, que siendo azúcares también, pues son azúcares más complejos que se procesan de una manera un poco diferente en el cuerpo, como veremos más adelante, pero que en última instancia seguirán siendo azúcares o carbohidratos. Esto es prácticamente, yo diría que esto sí es como muy general para todos los alimentos vegetales, porque todos, prácticamente todos aportan una cantidad nada despreciable de azúcar. Las excepciones aquí en este caso, la excepción a la norma, podrían ser de pronto las semillas que aportan grasa, las semillas oleaginosas, pero podríamos decir que de ahí para abajo o de ahí bien adelante, prácticamente todos los alimentos vegetales aportan azúcares de distinta clase y son, de hecho, para nosotros los humanos, una de las principales fuentes de azúcar o la forma en que teóricamente deberíamos comer los carbohidratos. Con respecto a esta sustancia que denominamos fibra, aquí sí tenemos que decir que no hay excepciones. La fibra dietética o la fibra dietaria solamente se encuentra en alimentos vegetales. Más adelante, cuando hablemos precisamente de carbohidratos, tendremos la oportunidad de hablar de los múltiples beneficios que tiene la fibra y de por qué es importante consumirla en la dieta. Pero sírvanos de antesala el concepto de que la fibra solamente la voy a encontrar en alimentos vegetales. Son las únicas fuentes, de hecho, de fibra en la dieta humana. También se debe tener presente que los alimentos vegetales, por norma, la mayoría, son alimentos bajos en grasa, tienen poco aporte de grasa en la dieta humana. La excepción, obviamente, a esta aseveración que estamos haciendo aquí serán propiamente las nueces, los frutos secos, las semillas oleaginosas, que de hecho tienen un contenido graso muy alto, pero para la mayoría, es decir, para las legumbres, de pronto con excepción de la soya, y para las frutas, las verduras y las hortalizas, en general, nosotros podemos decir que no aportan, de hecho, casi grasa en la dieta. Eso es una de las cosas que hace precisamente que las frutas, las verduras y las hortalizas se consideren normalmente, como veremos más adelante, alimentos que son bajos en calorías, en energía. Los alimentos de origen vegetal también, en general, son bajos en proteína. Bueno, aquí no estoy siendo completamente justo. Ellos sí aportan proteína en la dieta,
sobre todo pues, el grupo de las legumbres, de las leguminosas, donde están los frijoles y donde están las lentejas, los garbanzos, son de hecho los que más proteína pueden aportar en la dieta. Pero hay que ser claros en esto, y es que la proteína que aportan estos alimentos, primero que todo, no es una cantidad muy alta, porque en los casos que mencioné, como las legumbres, por ejemplo, oscila alrededor del 30 o 40% del peso total. Pero adicional a eso, es una proteína, que es a donde quería llegar, que biológicamente o nutricionalmente no es tan valiosa como puede ser la proteína de los alimentos animales. Ojo que eso no quiere decir que sea una proteína despreciable, que no se deba comer. De hecho, es una proteína que siempre deberá incluirse en la dieta, o alimentos que, pues, que traen proteína que siempre deberán tenerse en la dieta. Pero a lo que quiero llegar es que obviamente no son comparables con otros alimentos hiperproteicos como lo pueden ser las carnes, como veremos más adelante. Una ventaja importante es que contienen todos los minerales, prácticamente todos los minerales que requiere el cuerpo humano están presentes en la gran variedad de alimentos vegetales que uno puede consumir. Esto también tiene sus bemoles y sus excepciones para ciertos minerales en particular, como el hierro, por ejemplo, o como el calcio, que como pues es sabido, hay otros alimentos, particularmente animales, que de pronto pueden ser mucho más abundantes en esto, pero pasa como con las proteínas, el hecho de que el hierro, por ejemplo, de la carne y de las vísceras sea mucho más aprovechable para el cuerpo que el hierro que traen, por ejemplo, las lentejas o las espinacas o ciertos vegetales verdes. Eso no quiere decir entonces que ese hierro no sirva. O sea, el hierro de los vegetales sí sirve, y de hecho es un hierro que el cuerpo puede aprovechar, aunque pues claro, si se le da el hierro de la carne o de otros alimentos más aprovechables, pues claro, el cuerpo prefiere eventualmente utilizar esos, pero es un hierro importante. Pasa lo mismo con el calcio. Con el calcio es sabido que la leche animal, la leche de vaca, pues en este caso particular, es de las cosas que uno puede comer que más calcio trae. Sin embargo, eso no quiere decir que el calcio que está presente en todos los alimentos vegetales sea despreciable. Incluso, como mencioné hace unos instantes, hay alimentos como las almendras o el ajonjolí que eventualmente son muy ricos en calcio, comparable incluso al nivel de las leches animales. Hecha esa aclaración, sí, entonces podemos decir que prácticamente uno, comiendo alimentos vegetales, comería todos los minerales, incluyendo los oligoelementos, los minerales traza, que requieren las células para poder funcionar. Y con respecto a las vitaminas, podríamos decir que así como con los minerales, en los alimentos vegetales yo encuentro una gran cantidad de vitaminas. Yo inclusive me atrevería a decir que es de los grupos o son de los tipos de alimentos que más contenido vitamínico pueden aportar a la dieta. Obviamente no todas, pero sí una gran cantidad. En el caso particular de las vitaminas hidrosolubles, que son las que se pueden disolver con agua fácilmente, como la C y como las vitaminas de complejo B, podemos decir que los alimentos vegetales las aportan casi todas. Y digo casi todas es porque es que la única vitamina hidrosoluble que es claramente que está claramente ausente en los alimentos vegetales es la B12. Esa sería como la excepción pues a esta norma que estamos mencionando aquí. Pero de resto todas las otras vitaminas de complejo B, todas las otras 7 vitaminas, ellas son 8, 7 están en los alimentos vegetales, y la C, sin duda alguna, que es una vitamina hidrosoluble por excelencia, estarán presentes en ese tipo de alimentos. Son bastante completos en ese tipo de vitamina. De hecho, también aportan otras vitaminas que uno normalmente encuentra en alimentos grasosos, o que encuentra en alimentos que pues uno no pensaría que están asociados a a estos alimentos, como la K y la E. Por ejemplo, los vegetales de hoja verde son muy ricos en vitamina K, y los alimentos vegetales que son ricos en grasa, como los que mencionábamos ahora, los frutos secos, las nueces, las oleaginosas, son muy ricos en vitamina E. Es de hecho la principal fuente para nosotros en la dieta. Con respecto a la vitamina A, aunque el cuento es largo, lo resumo de la siguiente manera. Los vegetales, los alimentos vegetales, sí me aportan vitamina A, pero lo aportan de una manera que es inactiva. La aportan en forma de una sustancia llamada carotenos, o un grupo de sustancias más bien llamados carotenos. Esto es lo que más adelante en el cuerpo se va a convertir en vitamina A activa,
Entonces uno no podría decir que los vegetales realmente no aporten vitamina A, porque sí lo hacen, pero lo hacen, digámoslo, en una forma previa, una forma precursora que el cuerpo ya transformará en vitamina A activa. Sí son pues también fuente, digámoslo, de vitamina A, aunque eso tenga pues su proceso para que el cuerpo lo pueda utilizar. También tenemos que decir que con los alimentos vegetales, para terminar pues de hacer este perfil que estamos haciendo de ellos, todos son cero colesterol. El colesterol, y me parece importante pues que lo digamos de una vez y que nos vamos adelantando a temas o a conceptos que se van a discutir después. El colesterol es por definición una molécula que ocurre naturalmente, es en los organismos animales, en las células animales. En los vegetales realmente no encontramos colesterol. Eso no quiere decir pues que no haya moléculas parecidas. Sí, hay moléculas parecidas al colesterol en los alimentos vegetales como el citosterol y otras cosas, pero eso no tiene pues como una relevancia grande desde el punto de vista dietético. El colesterol, y como digo pues que quede claro de una vez, por definición es una molécula animal. O sea, se halla es de hecho en alimentos de origen animal y en organismos de tipo animal. Ningún vegetal podrá aportar nunca colesterol o subir eventualmente los niveles de colesterol en una persona que, por ejemplo, consuma, qué sé yo, mucha grasa vegetal o que consuma muchos frutos secos o muchas nueces, porque, por lo que estamos diciendo, porque son cero colesterol. O que eso no quiere decir que no tengan grasa. Estamos hablando de tipos diferentes de grasa. Esto que acabo de decir es particularmente cierto, es solo para el colesterol. De igual manera, los alimentos animales no aportan retinol, que aquí pues esto va de la mano con lo que decíamos hace un momento acerca de que ellos aportaban carotenos. Hace un instante estábamos diciendo que los alimentos vegetales sí aportaban carotenos, aportaban estas moléculas que eran una forma inactiva, por así decirlo, de la vitamina A. Realmente esa es la forma en que aportan la vitamina A. Por eso es que aquí en esta diapositiva encontramos el concepto muy claro, muy palmatorio, de que los alimentos vegetales no aportan ninguna forma de retinol. Eso no quiere decir que no aporten vitamina A, ojo. Lo que estamos diciendo es que no aportan el retinol, que es la forma activa de la vitamina A, que es una molécula que, como el colesterol, solamente voy a encontrar en alimentos animales. ¿Sí? Esto no estará nunca pues, en un vegetal. También ya dijimos que no aportan vitamina B12. Esta es la única vitamina del complejo B pues, que realmente yo no encuentro en alimentos de origen vegetal. Y no aportan vitamina D, porque como se verá más adelante, la vitamina D está muy relacionada, de hecho, con el colesterol. Y como fuimos muy enfáticos diciendo ahorita que los alimentos vegetales no tienen o no aportan colesterol, pues también tienen, digámoslo, dificultades para aportar vitamina D. Esta es una vitamina que encuentro mayoritariamente también es en los alimentos del otro grupo, en los alimentos de origen animal. Básicamente ese es como el perfil entonces que se establece o que quería establecer con respecto a los alimentos de origen vegetal. Dos palabras adicionales para la vitamina B12. De hecho, ahorita que estábamos haciendo pues como la alusión al concepto de que había personas que se alimentaban exclusivamente de alimentos vegetales, los veganos, por ejemplo, uno de los problemas grandes que uno ve en las personas veganas que no comen absolutamente ningún alimento de origen animal es que hacen ciertas carencias nutricionales y se enferman por esas carencias nutricionales. La más común es esta. Pues se podría pensar que también entonces tendrían problemas de colesterol y de vitamina A y de vitamina D, pero no es así, porque todas estas moléculas, como veremos en su momento, se pueden fabricar en el cuerpo humano. Pues de hecho, recuerden que con respecto a la vitamina A, en la diapositiva anterior les dije que uno, si come vegetales, come carotenos y ese caroteno se transforma en vitamina A. Y el colesterol, por ejemplo, que yo tengo en mi cuerpo, que mi cuerpo lo puede fabricar a partir de otras cosas, del azúcar, por ejemplo, el colesterol puede ser transformado en vitamina D. Entonces, así las cosas, cuando una persona se vuelve vegana, pues prácticamente no le va a faltar nunca, ni nunca va a tener carencias o en su cuerpo, más bien no va a faltar colesterol, ni va a faltar la vitamina A, ni va a faltar la vitamina D, porque tiene mecanismos para suplir el hecho de que los haya dejado de comer en la dieta. El único es este. Este es el problema principal en las dietas veganas y en las personas que riñen o que pelean
de por vida con los alimentos animales y que no los vuelven a consumir. Es de hecho la carencia que más se observa en las personas veganas y que los lleva a sufrir una serie de enfermedades graves, incluso desde la anemia megaloblástica, una anemia perniciosa, que no es por carencia de hierro, es por carencia de B12, hasta trastornos neurológicos, trastornos de la conducción nerviosa y trastornos del sistema nervioso. Esto pues es muy característico, como digo, en las personas veganas. De hecho, ellos tienen que, cuando no comen alimentos animales, tienen que empezar a consumir suplementos o consumir pastillas de complejo B o de vitamina B12 para suplir esa carencia y para que no vayan a presentar ninguna de estas patologías que mencionamos. Muy bien, y de esta manera entonces hemos terminado la primera parte de este tema, en el que lo que hicimos fue establecer una conceptualización general sobre alimentos y de una vez el perfil que tienen los alimentos vegetales. Este tema tiene pues obviamente una continuación en la que lo que vamos a hacer es ya coger cada grupo de alimentos vegetales, es decir, los cereales, las legumbres y cada uno de ellos, y hablar de las características de las precauciones que a veces deben tenerse con algunos de ellos y obviamente la utilidad que tienen en la dieta humana. Muchas gracias.